Buenas tardes con todos. Primero quiero agradecerle al grupo Nexus Unal por la invitación para esta charla. Básicamente, el contenido de la charla corresponde a lo que yo trabajé en mi tesis de maestría. Si es que ustedes quieren más detalles, pueden encontrarla en el repositorio institucional de la universidad. Entonces, para comenzar, yo tengo que explicar un poco en qué contexto se mueve esta nueva metodología, ¿no? Eh, Desde tiempos antiguos, desde que la ciencia del suelo se desarrolló en el año 1887 en Rusia, la génesis del suelo fue lo primero que se desarrolló y llevó como nombre base la pedología, ¿no? Que es el estudio de los suelos. Sin embargo, una crítica que había de las diferentes ramas de las ciencias, ustedes saben que, bueno, después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló mucho la física, la química, pero siempre basada en métodos numéricos, es decir, utilizaban la matemática como base para poder explicar un fenómeno. Entonces, la pedología, como se desarrolló en parte como una rama de la geología al inicio y también de las ciencias agrarias, la explicación era más empírica, es decir, era criterio experto. Un especialista podía dar su concepto de cómo funciona el suelo y cómo funcionan los procesos, pero no había una forma numérica de explicarlo, simplemente era como contarlo, ¿no? No sé si ustedes han visto un poco de Big Bang Theory y han visto que Sheldon siempre critica la geología, ¿no? Porque sí, no es una ciencia, porque la cantidad de métodos numéricos que aplica es muy pequeña, ¿no? Entonces, básicamente este mismo problema había en la pedología. Entonces, para contraponerse a esto, apareció un grupo de científicos que dijeron, no, hay que utilizar un poco más de matemática y también de ahí vino la estadística en esta rama. Y esta rama entonces empezó a llamarse pedometría, ¿no? Pero como sucede en muchas cosas, siempre hay bandos opuestos y se empiezan a detestar. Y hubo un tiempo en donde estos bandos eran completamente excluyentes, ¿no? Entonces, hasta que en un momento de la historia surgió una parte de científicos que decían, no, ya está bien que lo expliquemos con métodos numéricos, matemática, pero necesitamos también del criterio experto, no podemos simplemente basarnos en la matemática. Y ya se creó una rama mixta, en la actualidad muchos de los pedométricos son también pedólogos y por lo tanto estamos en una rama intermedia donde no solamente utilizamos métodos matemáticos y estadísticos, sino también el criterio experto para desarrollar esta ciencia. Bueno, dentro de la pedometría, que vendría a ser esta nueva rama de la ciencia del suelo, tenemos una especialidad de mapeo digital de suelos que contempla la parte de cómo se distribuyen los suelos en el espacio, porque nosotros podemos ver la distribución de los suelos en el espacio y en el tiempo. La pedometría corresponde a todo esto, ¿no? Espacio y tiempo, pero solo mapeo digital de suelos corresponde al espacio. Nosotros ya podemos ver que existe ya varios países que han trabajado esto, ¿no? Esto es una lista pequeña, porque básicamente en el tema de mapeo digital de suelos, fácilmente al mes se deben estar publicando unos 50 artículos en el tema. Entonces, ya es algo que se está desarrollando bastante y esto también es porque en los últimos años se ha desarrollado mucho el machine learning en muchas ramas de la ciencia, no solamente en pedología, y por lo tanto también en esta rama ha empezado a haber un crecimiento exponencial de las investigaciones, ¿no? Entonces, el Perú no puede ser ajeno a este tipo de tecnología. El Perú tiene que adaptarse a lo que el mundo está diciendo y también empezar a investigar en esta rama. Es por eso que surgió esta investigación de hacer una prueba de mapeo digital de suelos en una zona que es San Mateo de Otao, acá en Guarachirí. ¿Y por qué es importante hacer este mapeo digital de suelos? Los mapas tradicionales de suelos son a criterio experto, es decir, tú agarras por fotointerpretación, tienes una imagen del terreno, tienes una imagen topográfica y generas delimitaciones manuales, es decir, polígonos. ¿Ya? Pero estos polígonos son mapas discretos y tiene una limitación de que, uno, los límites son abruptos, es decir, no se puede diferenciar claramente si es que hay una diferencia entre una zona con otra, porque a veces hay cruce de información, por ejemplo, en las curvas de nivel o en alguna otra variable. Al ser cualitativos, es decir, no hay una parte numérica aquí, es un poco difícil que sea un análisis. Ustedes han visto, por ejemplo, para hacer una ecuación de regresión lineal, necesitas datos numéricos.
Y si tienes datos cualitativos, se puede hacer análisis, pero requiere métodos un poquito más especializados, ¿no? Son estáticos porque para poder tú generar un mapa actualizado, tú necesitarías volver a hacer todo el estudio y recién actualizarlo desde cero. En cambio, con mapeo digital es posible automatizarlo en una computadora con métodos de Machine Learning. Y poder integrarlo con otras variables, como por ejemplo la parte climática, que es un fenómeno cambiante en el tiempo, eso también lo hacía bastante complicado. Entonces, y como pueden ver, los mapas tradicionales de suelos tienen demasiadas limitaciones y por eso se dijo, no, tenemos que actualizarnos y empezamos a entrar a la era digital con este tema del mapeo digital de suelos, ¿no? Entonces, como objetivo se planteó evaluar la fiabilidad del mapa producido con mapeo digital de suelos, San Mateo de Otao, y compararlo en cierto modo con el mapa tradicional, ¿no? Entonces, viendo ya objetivos específicos, primero es evaluar la incertidumbre, porque el caballito de batalla del mapeo digital de suelos es que a diferencia del mapeo tradicional, uno tiene una medida del error que tiene el mapa. Es decir, no solamente tú tienes un mapa, sino tú dices qué tan bueno es el mapa. En cambio, cuando uno hacía mapas tradicionales, tú simplemente tenías que confiar si el experto decía el mapa es bueno o es malo. Entonces, al no haber una medida de incertidumbre, como que eso te deja un poco en el aire, ¿no? Luego, determinar la relación que existe en las covariables ambientales con este mapa para ver cuál es la influencia de estas covariables sobre el mapa de suelos que se está generando, ¿no? Y comparar este método digital con el método tradicional, que es el que he estado conversando hace un momento, ¿no? ¿Qué materiales? Bueno, una de las desventajas del mapeo digital es que requiere que los especialistas empiezan a manejar un poco más de programación, ¿no? Tengan ya no solamente una especialidad en suelo, sino también en estadística, en matemática, en inteligencia artificial. Y que también su gama de manejo de programas, es decir, la parte informática, sea mucho más amplia, ¿no? Como pueden ver, hay una serie de programas que se pueden utilizar, ¿no? Yo actualmente, por ejemplo, utilizo R, sin embargo, también es necesario utilizar Python para algunas cosas, e incluso en algunos momentos hay que utilizar MATLAB, que es un software ya privado, ¿no? La zona de estudio, como les dije, es San Mateo de Otao. Bueno, no creo que lo conozcan como San Mateo de Otao porque el más conocido de Guarochirí es San Mateo de Huanchor, por las minas. Sin embargo, en San Mateo de Otao encontramos Cumbe, ¿no? La comunidad de Cumbe es donde es famoso por la chirimoya, entonces eso sí me imagino que deben haberlo escuchado. Y justo lo interesante es de que los límites políticos de este distrito coinciden con los límites de la microcuenca hidrográfica de esa zona. So, originalmente se había tomado toda la zona de estudio, pero por un tema de dificultad de acceso se decidió cortar solamente a este pedazo, pero que de cierto modo coincide también con el flujo hídrico que tiene y eso es una ventaja para poder generar este mapa. Se utilizó un modelo en donde la variable respuesta, en este caso, vendría a ser el tipo de suelo o el taxón de suelo, y la predicción vendría a ser utilizando los factores de formación de suelo, en este caso están listados aquí, ¿no? En el caso del clima tenemos la evapotranspiración, precipitación, temperatura, presión de vapor, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de organismos tenemos dos variables, el NDVI, que es una variable relacionada con la existencia de plantas o no, pero también se ha considerado una variable de teledetección que es la costra biológica, porque San Mateo de Otao se caracteriza por ser una zona de clima árido, y en las zonas de clima árido a veces tú puedes tener un suelo desnudo que no tiene vegetación, pero no significa que no haya vida. Hay otros tipos de organismos, como la costra biológica, que se puede identificar con técnicas de teledetección y nos sirve como una covariable adicional al NDVI. Luego las variables geomorfométricas, que vendría a ser todo lo derivado de un modelo digital de elevaciones, como pueden ver acá son las de mayor cantidad. Y finalmente el material parental, que aquí podíamos utilizar el mapa geológico, sin embargo se decidió utilizar índices espectrales de algunos minerales que se utilizan para poder hacer prospección geológica. Es decir, los mapas modernos de geología para reducir el trabajo de campo, se utilizan muchos índices espectrales, de entre los cuales yo seleccioné tres, que son para detectar cuarzos, carbonatos y
rocas con minerales máficos. De carbonato lo seleccioné porque esta zona, al ser árida, era natural encontrar suelos que tengan contenido de carbonato en la superficie, por lo tanto se incluyó como una covariable. Los resultados que se obtuvieron, primero, los mapas tradicionales, ¿no? El mapa geológico, este mapa geológico es el original, sin embargo, se llegó a ajustar porque los mapas geológicos nos dan las formaciones geológicas y nosotros teníamos que transformar eso a un dato más interpretable con respecto a suelos, por ejemplo, la litología. Es decir, puede ser que tengamos diferentes formaciones geológicas, pero si dos formaciones geológicas tenían el mismo tipo de roca, estas dos tenían que unirse, ¿no? Porque generalmente acá hay diferencias cronológicas, morfométricas, etcétera, etcétera. Para nosotros solo nos interesaba que el tipo de roca sea la misma, ¿no? Por ejemplo, tenemos rocas ígneas, rocas metamórficas, rocas sedimentarias, ¿no? Y su reacción, ¿no? Por ejemplo, son de reacción ácida, de reacción básica, o de granulometría fina o granulometría gruesa, ¿no? Eso no lo coloqué acá porque eso solamente se utilizó para generar el mapa que nos va a permitir sacar las muestras, que eso lo voy a explicar más adelante, ¿no? Otro factor importante a considerar para poder entender un poco la distribución de los suelos es las zonas de vida, porque las zonas de vida están relacionadas con el clima y con los organismos. Entonces, sacando la información de las zonas de vida de Perú en una escala de 1 en 1.000.000, se cortó para una zona pequeña y se extrajo solo para el distrito cómo eran las zonas de vida, ¿no? Como podemos ver, este distrito es bastante variable, tanto en geología como en zonas de vida, lo cual hacía que debería tener varios tipos de suelo. Haciendo una combinación de estos dos y utilizando una técnica geomorfológica, que es el método geopedológico del Dr. Zink, se decidió no utilizar el método fisiográfico de Perú porque personalmente y particularmente yo considero que es ineficiente, así que preferí utilizar una técnica geomorfológica mucho más avanzada para esta zona de estudio y se generó un mapa de unidades homogéneas. Cada color era donde por lo menos se debía haber sacado 2 calicatas para tener información, ¿no? Este mapa simplemente es para poder hacer el muestreo. Entonces, con este mapa ya se pudo generar un mapa de suelos, ¿ya? Pero este es el mapa con el método tradicional. Es decir, cada uno de estos colores corresponde a una unidad cartográfica de suelos. Como pueden ver, debido a la diversidad litológica de zonas de vida y también la diversidad geomorfológica de la zona, da como consecuencia varios tipos de suelo en este lugar, lo cual también lo hace un poquito más difícil de interpretar, pero con fines de pedología en verdad es bastante interesante, ¿no? Esto todavía es un estudio que tiene bastante cosas para explotar, que todavía lo estamos desarrollando con otras tesis de maestría, ¿no? Y bueno, como estamos trabajando con un tema ya mezclado con estadística, tenemos que aplicar ya técnicas de estadística, ¿no? Las covariables ambientales, primero se les aplicó un método de correlaciones para saber si es que había variables que estaban innecesarias dentro del modelo, ¿no? Pues como pueden ver aquí, nosotros teníamos de que las variables climáticas estaban muy correlacionadas entre ellas, ¿no? Entonces, la solución podría haber sido eliminar la mayoría y quedarse con la más importante, ¿no? Que para mí, en esta zona de estudio, debería ser la evapotranspiración. Sin embargo, este dato de hacer la selección de covariables a criterio experto mezclado con estadística, yo ya lo aprendí después de haber realizado la tesis. Entonces, no, para este trabajo no se llegó a hacer esta selección, se utilizó todas las variables disponibles, ¿no? Y eso al final conlleva un error que es cuantificable, ¿no? Y que permite también que este trabajo pueda mejorarse con el tiempo, es decir, que no simplemente quede en la tesis, sino pueda ir actualizándose. Pero también había que hacer, si es que el muestreo que se realizó utilizando este método tradicional, porque observen, este mapa de unidades homogéneas para sacar las muestras es parte de la cartografía tradicional de suelos. Entonces, lo ideal hubiera sido utilizar métodos digitales para muestreo de suelos, pero ya era hacer demasiada cosa, así que se decidió utilizar simplemente el método tradicional. Sin embargo, hicimos una medición de la calidad y como nosotros tenemos los datos de las covariables ambientales de toda la zona de estudio, y también tenemos los datos de la muestra,
uno puede hacer una relación de la distribución de probabilidad de la población versus la muestra. Si coinciden, significa que el muestreo es adecuado, ¿no? En este caso, pueden ver el histograma de fondo, que son las barritas de color plomo, y también pueden ver la línea de color roja. La línea de color roja corresponde a la distribución de la muestra y las barritas del histograma de color plomo corresponden a la distribución de la población. Y como pueden ver, en casi todos los casos, excepto en este, se parece bastante. Y esto es un indicador de que realmente el muestreo, a pesar de haberlo hecho con un método tradicional, todavía sigue siendo bueno. Y es más, buscando un poco más de literatura, uno puede encontrar que los métodos de muestreo tradicional de suelos, utilizando el sistema geomorfológico, son mejores que aplicar métodos digitales. ¿Por qué? Hasta ahorita no se sabe, porque hacer estudios en métodos de muestreo son muy costosos. Entonces son investigaciones que generalmente la gente no hace en el mundo, ¿no? Entonces, además de esto, nosotros hemos puesto acá una técnica de Kolmogorov y Smirnov para hacer la comparación, ya no solamente visual de la muestra con la población, sino una comparación estadística, ¿no? Entonces podemos ver en que casi todos los casos, excepto aquí, y hay otro, no, solamente aquí, sí hay una relación equitativa entre distribución de las muestras y distribución de la población, lo cual afirma con mayor razón de que el muestreo ha sido bueno. Entonces, el producto que uno saca de esto, bueno, yo aquí apliqué un modelo Naive-Bayes, bueno, es un algoritmo Naive-Bayes, y bueno, seguramente todos deberían conocerlo, pero no lo conocen, sin embargo, conviven con el Naive-Bayes. El algoritmo Naive-Bayes es lo que ayuda al Gmail a filtrar qué cosa es spam y qué cosas no es spam. Entonces, ustedes deben haber visto que siempre hay una carpetita de spam donde tienen correo no deseado, o en el mismo Gmail tienen, por ejemplo, social y promociones. Entonces, este algoritmo Naive Bayes es lo que permite seleccionar con la inteligencia artificial de Google qué cosa debería ir a tu bandeja de entrada, qué cosa va a social, qué cosa va a promociones. Entonces, por este motivo es de que yo seleccioné este método. El problema es que tiene una deficiencia, que uno de los supuestos del método es de que las variables tienen que ser condicionalmente independientes. Y como podemos ver aquí, en esta zona, es muy posible que varias de estas variables no sean independientes entre ellas, lo cual debería traer un problema al final del modelo que para esta tesis yo no lo cuantifiqué, pero es posible cuantificarlo. A ver, alguien ha escrito por el chat. ¿Se escucha? ¿Se ha cortado la voz? Sí, sí se escucha, ingeniero. Ya, gracias. Ya, entonces, ¿cuál es el problema con esta nueva tecnología, no? Bueno, yo he tenido algunos conflictos con algunos profesionales, ¿no? Lo que pasa es de que dentro del mapeo digital de suelos hay dos tipos de métodos. Cuando te interesa hacer la predicción de una variable de respuesta cuantitativa, como por ejemplo el pH, ¿no? El porcentaje de arena, limo o arcilla, ¿no? O la materia orgánica del suelo. Pero también tienes otra rama de técnicas que es cuando tú quieres, por ejemplo, hacer la predicción de una variable cualitativa, como puede ser el tipo de suelo, ¿no? El taxón de soil taxonomy de suelo, o te interesa quizás hacer la textura del suelo, ¿no? Entonces, la mayoría de estos métodos son mutuamente excluyentes. O solo sirve para variables cuantitativas o solo sirve para variables cualitativas. Hay un grupo que están en el medio que sirve para ambos. Entonces, esto ha traído como consecuencia en algunos países de Latinoamérica y en especial en nuestro país que haya un rechazo a esta tecnología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo mando, imagínate, yo soy una institución, ¿no? Y yo agarro, tengo mi grupo de especialistas y los envío a capacitarse en este tipo de técnicas. Las capacitaciones generalmente se enfocan a los métodos que son enfocados a variables cuantitativas. Y yo regreso a mi país y yo digo, bueno, pero a mí no me interesa hacer variables cuantitativas, yo quiero hacer taxones de suelo. Y intento aplicar estos métodos a taxones de suelo. Como resultado, el método, al tú etiquetarlo, por ejemplo, un taxón como un número, te va a ejecutar, porque la computadora lo va a ejecutar, pero el resultado va a tener mucho error. Y cuando tú quieras comprobarlo en campo, te vas a dar cuenta que no hay una relación entre lo que te saca el dato computacional con lo que ves en la realidad.
Pero no es un problema de la computadora o del método, es un problema del especialista que no ha sabido seleccionar adecuadamente la técnica para utilizar en este tipo de casos. Y eso es un problema que ha sucedido acá en el país, ¿no? Entonces, este método, cuando se aplica a variables cualitativas, no te estima directamente qué taxón de suelo hay, sino te estima la probabilidad de encontrar este taxón. Entonces, acá pueden ver que está la probabilidad, pero en proporción. Es decir, en lugar de 0 a 100%, es de 0 a 1. Los colores azules son donde hay mayor probabilidad de encontrar ese taxón, ¿no? Entonces, como pueden ver, miren, en esta zona, en la zona baja de la microcuenca, nosotros tenemos de que predominan los Litic-Torrey-Hortense. En cambio, los demás taxones no tienen mucha probabilidad, excepto el Typic-Torrey-Hortense, que ven una franjita en esta zona. Que esta franja corresponde a las zonas de valle, que es donde hay más agricultura. En cambio, los Litic-Torrey-Hortense se encuentran en las zonas de ladera de montaña, donde más predomina la roca e incluso muchas veces no hay suelo, ¿no? Y lo mismo pasa con los demás taxas, ¿no? Como pueden ver, hay zonas en donde sí existen y hay zonas donde no existen, ¿no? Entonces, esto de acá tenemos que luego combinarlo en un mapa unificado donde predomine en cada zona el suelo que tenga mayor probabilidad. Por ejemplo, si este suelo tiene 80% de probabilidades de existir y los demás tienen 10, tienen 5, 1%, entonces lo más probable es de que exista un Litic-Torrey-Hortense, así que vamos a indicar de que en esa zona existen Litic-Torrey-Hortense. Como producto final de esto, se genera este tipo de mapas, ¿no? Que ahora sí nosotros vemos un mapa unificado donde observamos que los Typic-Torrey-Hortense, miren, están en la zona alta de la cuenca, en la zona del valle, ¿ya? Los Litic-Torrey-Hortense se encuentran en la zona de ladera de montaña y en las zonas intermedias se encuentran los demás taxa de suelo distribuidos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de generar este tipo de mapas con estas tecnologías? Que tú ya tienes una medida del error, ¿no? Que es la que tengo acá. Algo adicional al estudio que realicé fue una comparación de los métodos para poder calcular este error, porque existen métodos de resustitución, método de validación cruzada y método de validación normal. ¿En qué consiste? Resustitución es, tú tienes, por ejemplo, 100 muestras de 100 calicatas y tú generas un modelo con las 100 calicatas. Entonces, luego, para tú evaluar si el modelo es bueno o es malo, utilizas las mismas muestras con las que has hecho el modelo. Entonces, obviamente, si es como decir, ya, yo agarro y te tomo un examen, ya, y tú sales mal en el examen. Entonces, yo te vuelvo a tomar otro examen para ver si estás bien, pero te tomo el mismo examen que te tomé la primera vez. Entonces, como tú ya has visto el examen antes, obviamente tú vas a sacar una mayor nota. Es decir, yo estoy sobreestimando el error que voy a tener. Perdón, subestimando el error. Entonces, eso es lo que pasa acá. Por ejemplo, acá vemos de que por el método de resustitución el error es bajísimo. Y esto nos diría, uy, el mapa es buenísimo. Si tienes 0.08 de errores, el mapa es excelente. Pero para eso existen otras técnicas. Por ejemplo, dividimos de las 100 muestras que tenemos, 70 muestras son utilizadas para generar el modelo y 30 muestras no las vamos a incluir en el modelo, pero nos van a servir para validar el modelo. Entonces, este método es el de validación y es la mejor forma de calcular el error que tienen con estos métodos. Que en este caso, miren, salió 27. Okay, hay mucha diferencia, ¿no? De 0.08 a 0.27. Pero, lamentablemente, estos métodos, tú estás sacrificando muestras. Miren, para ese tipo de estudios, en solamente análisis de suelo, cada una de esas calicatas tiene un costo de 500 soles. A eso hay que sumarle cuánto está cobrando el especialista por evaluar esas muestras, ¿no? En este caso no hubo costo porque yo mismo lo evalué, ¿ya? Más el costo de transporte, los materiales, etcétera, 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 que eso ya, por lo menos póngale 1000 soles por muestra. Entonces, si tú tienes 100 muestras que ha costado 1000 soles cada una y 30 de ellas las vas a sacrificar para validar el modelo, es decir, ¿cuánto estás sacrificando? Estás sacrificando 30.000 soles. Es un poco complicado hacer eso, ¿no? Entonces, para eso existen técnicas como la validación cruzada, y hay diferentes tipos de validación cruzada, que nos permiten no sacrificar todas las muestras, sino hacer un pequeño, ¿cómo se puede explicar esto? Un artificio, ¿no?
Entonces, y como pueden ver, con validación cruzada, de todas maneras, el error está un poquito más inflado, pero es más cercano a la realidad. Esta sería la realidad, esta sería la irrealidad y esto sería el método estimado, ¿no? Observen que está bien cercano a la realidad, por lo tanto, la validación cruzada es el mejor método para ese tipo de situaciones. Adicionalmente, tenemos también, además de calcular el error, el índice kappa. El índice kappa vendría a ser lo contrario al error, que vendría a ser la precisión, pero con un ajuste. Generalmente, siempre que uno hace este tipo de métodos, tiene que anexar el índice kappa para notar si el ajuste es similar o diferente, ¿no? Como mencioné al inicio, este tipo de métodos también nos permite sacar una relación de influencia, bueno, no de influencia, sino de importancia de cada uno de los factores de formación de suelos sobre la variable respuesta, que sería el tipo de suelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una variable que me interesa bastante es la elevación, que es esta de acá, MDE, ¿no? Entonces, como pueden ver, no, la influencia que tiene sobre los diferentes taxas de suelo no es la misma. Miren, en este caso, la elevación es mucho más importante para la predicción de los Fluventica Procambits, pero no es muy importante para los Lítica Procambits y los Litic Torreortense. ¿Por qué? Porque en este tipo de suelos, como son Litic, es decir, hay predominancia de roca, más importante vendría a ser la pendiente. Que ahorita no recuerdo cómo era la simbología, creo que es esta de acá. ¿Ya? Y lo mismo puede uno inferir para cada una de estas variables, ¿no? Entonces, esto de acá es una ventaja que los métodos de mapas tradicionales no te permitían hacer. Este tipo de relación tú lo hacías empíricamente, es decir, yo decía, bueno, yo considero de que acá mi mapa, la altitud es importante porque, bueno, porque yo lo digo, ¿no? Pero, ¿qué justificación matemática tienes detrás de eso? En cambio aquí, si hay una justificación matemática y estadística. Incluso nosotros podemos acá decir, por ejemplo, la elevación, donde está MD, ¿ya? Tiene una importancia de 75%. Es decir, la elevación está explicando el 75% de la distribución de los Fluventica Procambits, cosa que es algo muy bueno, ¿no? Ahora lo que falta es hacer esta comparación entre el método digital y el método tradicional. Entonces ya esto es bien complicado. Quizás algunos han hecho un análisis de componentes principales, ¿no? El análisis de componentes principales es una técnica que solamente sirve para variables cuantitativas. Pero aquí yo tengo, por ejemplo, las unidades cartográficas de suelos, que lo vimos acá adelante. A ver, estas de acá. ¿Ya? Y yo quiero relacionar esto con los taxones de suelo que yo tengo acá. Entonces, es una variable cualitativa comparándose con una variable cualitativa. Entonces, para eso hay un método multivariado que es el análisis de correspondencias múltiples. En este caso, en color rojo tengo los taxones de suelo, ¿no? Sódica Procambits, Lítica Procambits, Típica Procambits, Fluventica Procambits y Típic Torreortense. Y por acá está Típic Torreortense, Lític Torreortense. Y cada uno de los puntitos azules es las unidades cartográficas de suelo. Entonces nosotros acá podemos ver de que este Sódica Procambits está mucho más relacionado con estas unidades cartográficas, pero es excluyente con estas de acá. Sin embargo, los Lític Torreortense están relacionados con las unidades cartográficas que se encuentran a su alrededor. Entonces, efectivamente, sí hay una relación entre el mapa tradicional y el mapa digital. Ya, pero ¿qué tan fuerte es esta relación, no? Nosotros cuando, por ejemplo, hacemos un análisis de regresión y sacamos el R cuadrado, nosotros tenemos, mira, un R cuadrado de 0.9 es una relación bastante buena entre dos variables cuantitativas. Para hacer este dato en variables cualitativas existe un índice que se llama el índice de Pauling, que es como si fuera un R cuadrado modificado, porque se interpreta parecido, va de 0 a 1. Si yo tengo 1, significa que hay una relación perfecta entre ambos, una asociación. Entonces acá yo tengo que las unidades homogéneas, el mapa de unidades homogéneas que yo utilicé para hacer el muestreo, con el mapa de unidades cartográficas, tiene una relación bien alta. ¿Por qué? Básicamente porque las unidades cartográficas se diseñan con fotointerpretación en base a las unidades homogéneas. Entonces, prácticamente son muy parecidas, por lo tanto, la relación tiene que ser muy alta. Entonces, pero las unidades homogéneas con las taxonómicas también tienen una relación alta.
No será perfecta, pero es bastante alta. Las unidades cartográficas y las taxonómicas también. Entonces, este resultado nos sugiere que nosotros podríamos hacer una combinación de ambos métodos. Es decir, yo puedo agarrar y generar una actualización de las unidades cartográficas utilizando estos mapas digitales. Es decir, hacer una combinación, un mapa semi-tradicional, semi-digital, lo cual, a mi parecer, también tiene un mejor performance, pero no se ha incluido en este estudio. Para poder determinar de que utilizar la primera componente y la segunda componente de este análisis de correspondencia era suficiente, acá yo he incluido los datos de que en 5 dimensiones nosotros absorbemos toda la variancia de todas estas unidades cartográficas y taxonómicas. Y en las dos primeras, nosotros tenemos el 85% de la variabilidad de todos los datos totales. Entonces, estos dos datos son suficientes, estos dos componentes son suficientes para poder generar este esquema. Entonces, yo creo que con eso, sí, con eso ya llegamos a las conclusiones. Como conclusión, la incertidumbre es baja, ¿no? Es una buena incertidumbre. La incertidumbre es la inversa de, bueno, 1 menos el error. Es decir, si yo tengo 0.66 de incertidumbre, significa que yo tengo 0.34 de error. Y eso, si uno lo compara con los estudios de mapeo digital que existen actualmente en el mundo, es un error bastante bajo, porque hay mapas que tienen hasta 40, 50 o 60% de error. Se pudo, ¿cómo se llama?, determinar que la mayoría de los taxones son influenciados prácticamente por el factor relieve, ¿no? Porque, bueno, acá también se puede un poco discutir el tema porque la mayor parte de las variables ambientales que se utilizaron fueron el relieve. Y eso es una observación que me hicieron cuando hice la sustentación de la tesis, que hasta ahorita llevo ya buen tiempo buscando la respuesta, pero todavía no encuentro una respuesta para esto. Y acá, no se puede decir qué método es más adecuado porque básicamente el resultado nos ha indicado de que se puede hacer una combinación del método tradicional y el método de mapeo digital, pero que con los resultados que tenemos hasta acá no podemos determinar cuál es el mejor, porque cada uno tiene sus fortalezas, ¿no? El mapeo tradicional es muy bueno para poder generar el muestreo, ¿ya? Y el mapeo digital es muy bueno para explicar numéricamente qué relación hay, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades, entonces parece que el camino es más hacia una integración más que a una separación exclusiva de estos dos métodos. Entonces, con esto de acá, yo creo que ya terminé la exposición. Solo comentar de que, bueno, este trabajo todavía tiene bastante por desarrollar, porque esto solamente ha sido a nivel de una microcuenca. Hay que desarrollar el tema a nivel nacional, provincial, regional, ¿no? Diferentes escalas, utilizar más covariables ambientales. Y también ha dejado muchas preguntas dentro del tema, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, ¿no? Si yo incremento el número de covariables ambientales que corresponden a un solo factor de formación, ¿yo le estoy dando más importancia a ese factor o simplemente no hay una relación? Eso también es una pregunta clave que queda al aire, que hasta ahorita no he visto que alguien lo haya desarrollado en una investigación, y eso que siempre estoy buscando información sobre las publicaciones de mapeo digital de suelos, ¿no? Lo bueno es de que para esta zona de estudio sí se obtuvo un mapa con un error bastante bajo, lo cual significa que es posible utilizarlo para generar un sistema de información de suelos para el distrito, y esto ya depende de cada uno cómo lo utiliza, ¿no? El fin del mapeo digital es generar información, ya depende del público qué cosa hace con la información, ¿no? Esto lo puede utilizar, por ejemplo, un ingeniero agrónomo, bueno, yo también soy agrónomo, por si acaso, lo puede utilizar para generar un mapa de capacidad de uso mayor de las tierras, o un mapa de uso actual de la tierra, perdón, de aptitud de la tierra, para determinar qué cultivos son más adecuados a sembrar en este lugar, o hacer un manejo eficiente de la fertilización, o incluso para poder generar estrategias de manejo y conservación de suelos. No, pero eso ya corresponde a una aplicación de esta información obtenida con estos métodos, y ya depende de cada especialista, ¿no? Bueno, con eso terminaría la exposición para el día de hoy. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias, ingeniero Mestanza. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas.
Si es que tienen alguna pregunta o duda, pueden escribirla en el chat y vamos a leerlas para que sean respondidas. Bueno, la primera pregunta que tenemos es de Nick. Dice, buenas tardes. Esa es la pregunta. ¿El método de validación cruzada entonces es algo mejor en usar? ¿Han habido casos erróneos sobre ese método en el mapeo? Ya. Mira, lo que pasa es de que no solamente es un tema de si el método es mejor o peor, sino es un tema de también económico, social, etcétera, ¿no? Mira, yo tengo el caso, por ejemplo, si a ti te dan te hacen hacer un estudio, tú tienes 100 muestras de ese estudio, ya, pero la persona que te ha contratado dice, oye, ¿sabes qué? De ninguna manera yo quiero que sacrifiques muestras para hacer la validación del mapa. A mí me interesa que tengas el mapa nada más. Entonces ahí tú no puedes utilizar el método de validación normal. Tú no puedes separar entre el 70% para hacer el modelo y el 30% para hacer la muestra. Entonces ahí tú deberías utilizar una validación cruzada. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si tú tienes, por ejemplo, muchas muestras? El mapa a nivel de mundo tiene más o menos 8 millones de perfiles. Entonces, si tú tienes 8 millones de datos, que tú sacrifiques, por ejemplo, el 0.1% de esos datos para hacer una validación, como que no hay ningún problema, ¿no? Entonces, en ese caso, la validación cruzada incluso ya no te serviría mucho porque tú quieres tener mejor un dato más real porque es un estudio científico. Eh, Otro punto es de que el sacrificar muestras para hacer una validación verdadera necesita mayor costo. Entonces, si el costo te lo permite, mejor es hacer una validación real y la validación cruzada ya queda obsoleta. Pero si el costo no te lo permite, entonces mejor es utilizar la validación cruzada. Bien, muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Puede escribirla en el chat o activar su micrófono para hacerla directamente. Bueno, parece que no hay más preguntas. A ver, aquí hay una, disculpe. ¿A qué se refiere con sacrificar muestras? Ah, ya. Cuando tú utilizas, acá, vamos a ver, ya, cuando tú utilizas este método de validación, es decir, el 70% de las muestras lo utilizo para hacer el modelo y el 30% solamente para validar el modelo, yo estoy reduciendo el número de muestras que me va a obtener el modelo. Es decir, es posible que el modelo esté perdiendo precisión en ese aspecto. Entonces, por eso se le llama sacrificar muestras. Pero si a ti te interesa obtener el error de este mapa, lo ideal siempre va a ser que tú apliques este método, donde vas a tener que sacrificar muestras. Entonces, este método es recomendable cuando el costo del sacrificio de muestras no es importante o cuando la cantidad de muestras es tan alta que tú puedes sacrificar un pequeño número de esas muestras, ¿no? Bueno, aquí hay otra pregunta relacionada. Dice Nick, ¿qué cosas negativas y positivas traería sacrificar muestras de un proyecto? Ya. La negativa es de que posiblemente el error que tenga el mapa utilizando todas las muestras debería ser mucho más pequeño. ¿Ya? Este, las positivas es de que el dato del error que tú vas a tener del mapa es bueno, es un dato más real. Y siempre, siempre, si tú estás haciendo un estudio científico, lo importante no es el resultado, sino el importante es de que el resultado venga siempre anexado con una medida de incertidumbre, ¿ya? Y esta incertidumbre tiene que ser de alguna forma medible. Entonces, esta forma de medirla es con estos métodos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, así que le voy a dar pase a mi compañera Verónica para terminar la charla. Ya. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Verónica Rodríguez y soy apoyo de Relaciones Públicas. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias. Antes de terminar la charla, quisiera decir algunas palabras. No, creo que, bueno, al inicio
la presentación, ya hemos conversado un poquito, ¿no? Bueno, supongo que agradecer al Grupo Nexus. La verdad, me parece que estas iniciativas son muy buenas porque ahorita, bueno, primero que nuestro país tiene una deficiencia en la producción de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, lo primero es difundir que la ciencia es buena, ¿no? Yo, por lo menos, cuando estudiaba en mi colegio, lo que te pintan que es lo mejor del mundo era siempre, uy, conseguir un trabajo donde vas a tener dinero, pero nadie se enfocaba en el tema científico. Entonces, si las personas en el mundo real no aprecian realmente la ciencia, nunca va a haber inversión en la ciencia. Y eso es un problema que tiene nuestro país. Este tipo de eventos motiva a que los estudiantes y también el público en general se involucre un poco más en la ciencia y eso también lo pueda un poco incentivar en sus propias familias, de tal manera de que a futuro, ojalá que en unos 100 años, la situación de nuestro país cambie, ¿no? Y en especial ahorita que estamos con ese tema del COVID-19, que hemos notado de que esta deficiencia, esta brecha en ciencia y tecnología que tiene el país nos está costando bastante, ¿no? Y también, miren, ahorita la educación está prácticamente paralizada, ¿no? Y ustedes al hacer ese tipo de charlas realmente motivan para que las cosas no se paralicen del todo, ¿no? A pesar de que no hayan clases, podemos seguir difundiendo estos temas de investigación y ustedes también interesándose para que cuando podamos retornar a los laboratorios, ustedes puedan también hacer nuevas investigaciones. Y eso de verdad es un mérito de ustedes, realmente agradezco su iniciativa. También les agradezco por invitarme a esta charla y tener la oportunidad de difundir esa tecnología.